Y hoy hemos invitado a Genaro Villamil. Él es presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Y yo le doy la bienvenida esta tarde a Genaro Villamil. Fuimos compañeros muchos años en la revista Proceso y yo le quiero preguntar de entrada sobre el tema específico del presidente que tiene su origen en una versión publicada en el Diario de Yucatán, de donde es Genaro Villamil, periodista yucateco. Ahí se detona parte, Genaro, de lo que se ha convertido en una suerte de competencia para ver quién miente más. Bienvenido. Álvaro, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Una disculpa que ayer ya no pude conectarme, pero bueno, aquí estamos. Yo creo que pues sí, es un género nuevo que yo le llamaría pilotaje periodístico. Una competencia por ver quién sopilotea sin ningún rigor. Lo extraño del Diario de Yucatán, te lo comento como paisano, fui colaborador del diario muchos años, mi abuelo fue el jefe de mesa de redacción del Diario de Yucatán hace muchos años, más de 80, y por supuesto que esto era impensable en un periódico que se pensaba riguroso y que tenía un prestigio. Yo creo que al Diario de Yucatán, como a muchos otros medios, independientemente de su filiación política o de sus simpatías, les ha hecho mucho daño esta idea de querer competir en las redes sociales a través de la viralización y a través de ganar likes y de ganar la nota, aunque en realidad no estén contando ninguna nota. El día de hoy, Julio Hernández Astillero hace un análisis muy bueno, la verdad, de la redacción del Diario Yucatán, porque ellos, a partir del adjetivo presunto y del pospretérito habría, es decir, el presunto infarto del presidente, se habría desmayado, se habría no sé qué, construyen lo no confirmado como algo confirmado, ¿sí? Y el salto mortal lo da el día de hoy Raimundo Riva Palacio en su columna de Estrictamente Personal, en donde no sé de dónde, sinceramente no sé de dónde Raimundo saca que le dio un infarto por el COVID. Y entonces él ya construyó una especie de fusión entre la versión del diario y la versión del propio presidente. Yo pregunto, a alguien que le da un infarto por COVID o por lo que sea, estaría redactando un tuit a las 4 de la tarde del domingo para poder informarle a la población su situación. El tema es que aunque él hubiera aparecido en un video, no iban a acreditar la versión porque lo que se busca es, en primer lugar, armar escándalo, estridencia, es la herencia que nos está dejando Lili Telles en el debate infodémico, y pues por supuesto insistir en que el presidente de la República es una persona débil que puede en cualquier momento enfermar, es decir, generar incertidumbre. Lo más triste es que el Diario de Yucatán se preste a eso. Cualquiera, tú, yo hemos sido redactores también de agencias informativas digitales, pues corriges una nota cuando ya tienes la versión oficial. Y si la versión oficial, no hay nada más oficial que la versión del propio implicado, que es el presidente de la República. Pero bueno, a pesar de eso, ellos dicen no. Nuestra versión presunta es la confirmada. En fin. Sí, por eso ayer
efectivamente, como tú recordaste, no fue posible la comunicación. A mí me parecía muy pertinente que ayer mismo pudiéramos haber hablado, no solamente porque tú eres yucateco, conoces muy bien el Diario de Yucatán y en realidad se originó buena parte de la infodemia a partir de lo que publica el diario y después se van torciendo tantas cosas como lo que yo hace un momento platicaba con el auditorio de esa persona, una persona que aparece junto al presidente López Obrador cuando él va saliendo, ya realmente después del supuesto desvanecimiento y para trasladarse a la Ciudad de México, y que le dicen, es el abogado del Chapo, y es un expresidente municipal de San José Iturbide, este personaje del sombrero. Un sombrero hace que se fabrique una historia de lo más torcida. El problema es que está siendo replicada de manera intensa en los circuitos de las redes sociales, pero ya no solamente de las redes sociales anónimas, sino de quienes se supone son informadores en nuestro país, personas que con nombre y con apellido tienen una columna o tienen un espacio en radio, en televisión, y esto, pues, ¿cómo contrarrestarlo, Genaro? Hay dos tendencias que creo que son delicadas en este caso. Yo creo que por un lado, durante buena parte de este sexenio, ya desde el anterior, nosotros ya habíamos observado una operación deliberada para intoxicar la información y la deliberación en las redes, con la idea de que el mundo de la tuitósfera pudiera trasladarse al mundo real, al de la calle, al de los ciudadanos. Por supuesto que esto no ha pasado, es decir, la supuesta polarización que existe en Twitter no es una polarización que existe en la sociedad. Es decir, que lo veas cotidianamente en las calles, que todo el mundo esté despotricando del presidente López Obrador, o que insulten, o que le digan como las cientos o miles de cuentas contratadas para hacer eso. Lo hacen. Pero ahora resulta que la intoxicación de las redes sociales ya se normalizó en los medios tradicionales a los cuales uno acudía como un contrapeso a los al ruido de las redes sociales, a la falta de rigor de las redes sociales. Y por eso, qué bueno que lo señalas, el caso del Diario Yucatán es muy triste. Yo no conozco este Diario Yucatán. No puede ser que los jefes de redacción que yo conocí en ese Diario Yucatán, los colegas reporteros de ese periódico, permitan esta... No, pues, eso ya no es un error, ya es una insistencia de desacreditar la credibilidad de un medio que tenía una credibilidad construida a lo largo de la historia, a lo largo de su historia. El Diario Yucatán tuvo, nada más para recordar, tuvo un gran acierto periodístico cuando el jefe de fotógrafos revela cómo Nazar Haro tortura y mata a unos delincuentes que fueron ingresados a la Plaza de Toros, no me equivoco. Es decir, ese trabajo periodístico fue fundamental, porque además en esa época quien se enfrentara a Nazar Haro era peor que enfrentarse a Genaro García Luna. Y así como esas, muchísimas otras piezas periodísticas. Pero de unos 20 años a la fecha, y sobre todo de unos 10 a la fecha, este descuido ha intoxicado a la edición impresa y ha intoxicado también a periódicos impresos o a medios impresos que se preciaban de ser rigurosos. Ahí tienes el caso del Reforma, ¿sí? Ahí tienes el caso también de el Universal, periódicos
que tenían una historia de rigor periodístico que ahora pues ya compiten con las redes sociales y con el ruido de las redes sociales. Si alguien toma como fuente verídica a Mario Di Constanzo para decir que el presidente López Obrador tuvo un infarto, entonces quiere decir que no sabe nada de periodismo. O si alguien toma como fuente confiable a Pedro Ferriz de Con, no está distinguiendo entre lo que Ferriz de Con hace y lo que se hace cuando se hace periodismo. Eso es el tema más delicado. La infodemia ha intoxicado a incluso los medios que se preciaban de ser más rigurosos. Ahora, de parte del gobierno de México, hubo, sí, un tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador informando sobre su contagio, sobre su enfermedad. Más allá de que no le den credibilidad muchos, por razones de sencillamente generar una confrontación, más allá de eso, no falta desde el gobierno de México, por una parte, dar una respuesta más amplia desde el punto de vista informativo. Inclusive el reporte que hoy el secretario de Salud dio por la mañana, justamente para atajar versiones, maledicencias, chismes, especulaciones. También, ¿no crees que le hace falta al gobierno mexicano proveer más información, a pesar de que sea previsible que haya estas maledicencias? Sí, por supuesto. Yo creo que el exceso de información, aún en circunstancias tan infodémicas como las actuales, siempre va a ser necesaria. Y lo contrario, la restricción de la información no ayuda. Es un tema que siempre se va a debatir. Sí es algo que todos los gobiernos, no solo han fallado. Se llama respuesta rápida. El ritmo y la velocidad con que la información se puede alterar o se puede tergiversar en las redes sociales obliga a las instancias de comunicación oficial a tener pues una celeridad, una respuesta rápida, ¿no? Pero no es este solo caso. O sea, yo creo que hay muchísimos y le pasa también al presidente Biden, le pasa a todas las instituciones que estaban ancladas en un modelo analógico. Es decir, y en ese modelo analógico tú siempre vas a perder. Y lo que le pasó al vocero, a Jesús Ramírez Cuevas, es que él estaba apenas reaccionando a una nota en construcción, ¿sí? Es decir, cuando él reacciona, si uno observa, pues no se tenía todavía el análisis de confirmación del COVID del presidente. Entonces él tampoco podía dar por buena una información que en ese momento no estaba acreditada, ¿no? La información la acredita el propio presidente con su tweet, ¿no? Y pues sí, ahora lo que no se vale, sinceramente, es que aunque hayan errores o deficiencias en la respuesta rápida, los colegas comunicadores justifiquemos el ataque de mentiras y de inventos diciendo, es que no nos están informando en la celeridad que nosotros necesitamos. Porque información sí hubo. O sea, el propio presidente dio la información, ¿sí? Pero bueno, pero si ya sabes, pero Genaro, si ya todo el mundo en el gobierno y fuera del gobierno tenemos claro cuál es el perfil de la oposición, pues no se puede neutralizar la rabia, pero sí se puede, tratar de contrarrestar con información e información cierta.
En ese sentido fue que formulo la pregunta, porque también pienso, debería haber más instrumentos, lo expongo así, los instrumentos de información no solamente del presidente López Obrador en sí mismo, como persona, como autoridad, sino tú, por ejemplo, como titular del sistema de radiodifusión del Estado mexicano, ¿cómo tratar de contrarrestar, si es que se puede desde las instancias del gobierno, contrarrestar esta que claramente es una ofensiva de carácter político? Pues las oleadas no las puedes contrarrestar más que con credibilidad. Y a veces la credibilidad se construye con tiempo, con paciencia, con tiempo para verificar las versiones. Por supuesto, ese día estábamos muy al pendiente todos de las versiones y por supuesto estábamos esperando una confirmación oficial y pues la dio el propio presidente. Tampoco te puedes acelerar si no tienes una información verificada, ¿no? Y hay una presión, es lo que comento, o sea, esta presión que tienes de las redes y de la inmediatez hace que a veces uno sobrereaccione. Y a veces la sobrereacción, aunque parecería que le está respondiendo a los que están sembrando mentiras, en realidad lo que estás haciendo es un caldo de cultivo. O sea, hay dos cosas que siempre tienes que ponderar en la comunicación política. Lo contundente y verídico o la respuesta y la respuesta rápida y el frenar a la infodemia. Ya observamos, Álvaro, al menos desde mi lado, yo hablo por lo que yo observo desde el sistema público de radiodifusión, no del gobierno, que esta tendencia a la infodemia pues no se va a frenar con comunicados por más oficiales que sean. Es más, ni siquiera con lo ni que con hoy un video. ¿Mande? Ni con un video en el que aparezca el presidente diciendo, estoy aquí en Palacio Nacional. Exacto. Hoy me estaba un poco en tono irónico, burlándome en el Twitter, diciendo, qué paradoja que los medios y los periodistas que están diciendo que ya no hayan mañaneras porque ya no quieren ver al presidente, ahora estén reclamando que el presidente salga en un video con un periódico, Reforma o cualquier otro, con la fecha del día, como si fuera Diego Fernández de Ceballos dando prueba de vida de su secuestro. Entonces, sí estamos en un escenario, y además luego repiten, ayer me llamó mucho la atención, como algunos noticieros repitieron toda la historia de los videos que el presidente ha grabado cuando se fue contagiado de COVID 2 veces. A final de cuentas, acabas haciendo lo mismo que ellos dicen que no hacen. Un hiperpresidencialismo de la comunicación. ¿Sí? Sinceramente, la información que vemos, que tengo, la que acabas de transmitir de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pues te habla de un paciente que se está recuperando. Ya él, pues sabe perfectamente en qué momento va a salir en público, ¿no? Sí, digo, hay un contexto de mucha efervescencia, de mucha rabia, le digo yo, y quienes no estén vacunados, pues deben vacunarse contra la rabia, que es, a veces se contagia no solamente con la mordida, sino con la saliva que arrojan los que están contagiados de esa rabia, que son muchos. Pero también, Genaro, esto va a tender a intensificarse en la medida, naturalmente, en la que también haya una disputa, la disputa por México en las elecciones del próximo año y a lo largo del proceso que comienza este mismo 2023. Así es.
De hecho, creo que el año más intenso, si me lo permites, es este. Porque en este se tiene que resolver 3 procesos políticos muy importantes. En primer lugar, la elección del Estado de México. Es decir, no hay 2024, es decir, no hay posibilidad de prever, pronosticar o analizar la continuidad del proyecto de la 4T si el resultado en el Estado de México no es favorable para la 4T. Entonces, la primera parada o la primera estación es el Estado de México. Por supuesto está Coahuila, pero el peso político, demográfico, simbólico de Coahuila no es el mismo que el del Estado de México. Y en la segunda parada es las reglas del juego dentro de la contienda interna de Morena, ¿sí? Que ya también estamos observando que hay grupos de simpatizantes de algunos precandidatos o de todos los precandidatos que también alimentan esta especie de versiones no acreditadas, no contrastadas de las perspectivas políticas con tal de beneficiar a alguno de los precandidatos o de la precandidata que están en la palestra, ¿no? Y por si fuera poco, tienes 12 aspirantes de una especie de coalición muy extraña de los hijos de Claudio X González, hijas e hijos, que también pues tienen recursos y también creen que la realidad se construye en las redes sociales y no en el territorio, ¿no? Entonces está sobrecalentado. Lo que creo que tú señalas como rabia es esto que yo describo como intoxicación de la comunicación sociodigital. Porque la verdad, sinceramente, yo no veo ni la percibo, esa misma rabia en la conversación social normal, cotidiana, con la gente que no vive en las redes sociales. Pues sí, la verdad es que la furia está concentrada fundamentalmente en un sector, no ha contaminado, por fortuna, a muchos sectores de mexicanos que seguimos trabajando, que seguimos produciendo, que seguimos divirtiéndonos, que seguimos, como aquí, informando, tratando de hacerlo de manera decorosa, de manera rigurosa, de manera profesional. Y bueno, Genaro, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de charlar contigo. Ya desde tu ámbito en el servicio público, al frente de un sistema, ¿qué tanto varía o qué tanto ha modificado tu concepción de la política, del gobierno, estar formando parte de uno? ¿De un gobierno? Sí, claro. Bueno, no es la primera vez que tengo una función pública. Estuve en un gobierno que vivió una situación muy, muy difícil. Estaba yo muy joven, no tenía yo estas caras ni estos cachetes, que fue el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y de Rosario Robles en la Ciudad de México. Sí. Fue un gobierno intensamente atacado, intensamente boicoteado. Y de ahí un poco aprendí esta lección de la necesidad de la respuesta rápida. Ahí no existían redes sociales. Ahí existían televisoras, radios, estaciones de radio, que estaban profundamente molestas con el modelo de alternancia que se estaba abriendo en la Ciudad de México y que por fortuna ha perdurado, ¿no? Desde el lado de la izquierda. Ahora, este mandato y esta responsabilidad es muy diferente, porque aquí no solamente se trata de comunicar y de construir los contenidos de un canal específicamente del 14, de coordinarnos con los otros medios públicos, sino también de construir una infraestructura pública que no existía desde hace 30 años para dejarla como legado. Y creo que eso también es muy importante. La infraestructura pública no sirve de nada sin cuadros profesionales, sin nuevos periodistas con una visión
desde lo público, no desde lo gubernamental, sino desde lo público, ¿no? Entonces, pues ahí vamos. Esperamos poder terminar esta fase y dejar cuadros periodísticos, ¿no? Genaro Villamil, seguramente vamos a tener oportunidad, si tú nos lo permites, de charlar quizá más específicamente sobre este trabajo tuyo, esta responsabilidad. Y por ahora, a reserva que tengas que decir algo, muchísimas gracias. Al contrario, Álvaro, un gustazo. Y aquí ya luego te vamos también a invitar al debate público de los periodistas que tenemos los martes. Será un honor tenerte. No, hombre, se les va a caer el rating, pero con mucho gusto. Gracias. No, claro que no. Suerte. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Gracias.